Continuando con el desarrollo de la jornada, saludamos a la doctora contadora pública y licenciada en Administración, Marcela Cavallo, quien junto a la doctora y licenciada Alicia Ledesma, del Grupo de Investigación del Instituto de Investigaciones y Ciencia Tecnológica en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR, hablarán sobre la evolución del pensamiento acerca de la sostenibilidad. Retos en el ámbito de las carreras de ciencias económicas. Bienvenida, Marcela. Moderador, doctor contador público, Rodrigo Breso. Por favor. Primero que nada, gracias a ambas por participar. Y el objetivo que tendríamos en este panel sería que nos expliquen cuáles son los objetivos y las conclusiones a las que llegaron a raíz de las investigaciones que realizaron en estos años. Bueno, gracias por la invitación y bueno, vamos a ver con... Bueno, nuestro trabajo se llama, como dijimos, evolución del pensamiento acerca de la sostenibilidad, retos en el ámbito de la... bueno, nosotros en realidad es un trabajo arduo de muchos años, vamos a presentar acá una síntesis de la... Bien. En primer lugar, les mostramos en la línea de tiempo eh, cuando comenzamos a investigar sobre estos temas, los distintos proyectos que hemos eh, recorrido. Se trata de proyectos acreditados en el Sistema Nacional de Incentivos a la Investigación de la Secretaría de Política Universitaria. Bien, animaciones a veces puede pasar, pero bueno, ahí lo tenemos. Bueno, contarles que en el año 2012 empezamos con estas inquietudes, responsabilidades de la organización en el contexto de la responsabilidad. Es un proyecto de 2 años. En los 2 años posteriores ya nos interiorizamos un poco en la cuestión de la responsabilidad social, ya en la formación en ciencias económicas. Ya por ese entonces teníamos este tipo de inquietudes respecto de la formación y la salud. 2 años más tarde, empezamos a investigar qué opinaban los docentes acerca de la sostenibilidad. Eso fue motivado por los hallazgos del proyecto anterior. Bueno, y cómo esto impactaba en la enseñanza. Luego, un proyecto cuatrienal que termina este año, donde ya nos metimos ya de lleno con el tema de la Agenda 2030, la sostenibilidad, los ODS y la contribución del impacto de la comunidad académica focalizado en nuestra facultad. Y para el futuro tenemos pensado un nuevo proyecto que es el 2030 va a ser más abarcativo porque va a comprender la mirada de distintos sectores sociales acerca de este tema. Respecto al primer proyecto que arrancó en el año 2012, que es las responsabilidades de las organizaciones del proyecto de la posmodernidad, un estudio de los factores que impactan en la gestión. Nosotros arrancamos con este proyecto en el año 2012 porque, bueno, ya hacía mucho tiempo que veníamos preocupados por esta temática, entonces nos venía preocupando el social, cómo era y demás, y veíamos que no era un tema que se trabajaba, por supuesto que no se daba en facultades, pero bueno, era un tema que nos preocupaba mucho y tampoco se venía investigando. Entonces, decidimos, Marcela, empezar a investigar esta temática. Eso nos llevó entonces a empezar a replantearnos algunas cosas que nos surgieron ciertas preguntas que obviamente tienen que ver con la temática, que es repensar el rol de la empresa en la sociedad, quiénes son los actores sociales que contribuyen a la constitución de la responsabilidad social de la empresa, pero bueno, obviamente no es el tema que a nosotros nos ocupa hoy, pero de todo esto que nosotros estuvimos viendo, siempre nos surge ahí, nos empieza a dar
vuelta y empezamos a visualizar que todo lo que nosotros veíamos y nos encontrábamos, siempre había algo ahí dando vuelta, que era el rol del profesional en ciencias económicas. Que todo lo que encontrábamos y todo lo que veíamos, siempre había un profesional en ciencias económicas dando vueltas. Entonces vimos que aparecía la relevancia que adquiría el profesional de ciencias económicas en este proceso. Y a partir de ahí, entonces, que dijimos, bueno, terminamos esta investigación y dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con la formación en sostenibilidad? ¿Qué pasa con todo esto? Nos empezamos a encontrar, obviamente empezamos a indagar todo esto, y ya había, por supuesto, mucha preocupación mundial sobre cómo se debía educar en sostenibilidad, qué pasaba con la formación en sostenibilidad, cómo incorporar esta temática en el currículum. La UNESCO había ya sacado mucho material, Naciones Unidas ya estaba muy preocupado, y ahí empezamos a indagar sobre esta problemática porque veíamos que no solamente no se trabajaba, no se investigaba, sino que nadie se formaba, o sea, no había formación en la temática. Entonces nos encontramos justamente, pusimos esta diapositiva, porque nos pareció que resumía un poco el leitmotiv de que nos llevó a nosotros comenzar con toda esta investigación, con la investigación de por qué de las currículas, ¿no? Y que decía que la práctica docente es convocada a una reorientación con la finalidad de sostenibilizar el currículum, dar cabida en él a problemas socioecológicos relevantes y utilizar el conocimiento académico al servicio de dichos problemas, el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente, es la nueva imagen del desarrollo, que no solamente debe apoyarse en la participación, sino que debe desencadenar la creatividad en las iniciativas de la población. Obviamente, estamos usando el término sostenibilizar en las dimensiones de la sostenibilidad y no del mantenimiento en el tiempo, ¿no? Y eso entonces nos llevó a empezar con todo el recorrido que tuvimos con respecto a la introducción de esta temática en las currículas. Bueno, entonces, como habíamos contado, en el año 2016, en 2 años, bueno, la responsabilidad social, entonces, en las carreras de ciencias económicas. Una aproximación a las iniciativas de inserción en las currículas universitarias. Ahí nos planteamos dos objetivos en este proyecto de investigación de 2 años. Conocer cómo se insertaba la temática de la sostenibilidad, de la responsabilidad social en ese momento, en las currículas de todas las carreras de ciencias económicas. Ese era el primer gran objetivo, si estaban, si no estaban presentes, de qué manera, y a partir de ello formular una tipología sobre las modalidades de inserción. Se insertaron en forma transversal, como materia obligatoria, optativa, mucho de lo que estuvimos escuchando hoy, bueno, nosotros teníamos esa curiosidad por aquellos años. Y en el segundo proyecto, en el de 2018 a 2019, nos planteamos como objetivo producir conocimiento acerca de los supuestos, opiniones y creencias docentes. Bueno, contamos ya acerca de la sostenibilidad. Ya apareció por aquellos años esta palabra, por ahí se toma a veces como muy novedosa de estos últimos años, pero en realidad está después, bueno, queríamos establecer relaciones de sentido entre lo que los docentes decían acerca de la sostenibilidad y lo que hacían un poco en clase. Porque a veces cuando uno investiga este tipo de temas y recupera la opinión de docentes, afloran respuestas políticamente correctas. Nadie nos va a decir que la sostenibilidad no debe enseñar. Entonces, es un tema llegar a realmente a lo que realmente piensan o cuál es la representación. Entonces, bueno, en estos 4 años, ahora que en estos 2 proyectos, vamos acá los principales hechos. Por esos años, dicho recién, increíble en el panel, los contenidos se organizaban en forma lineal, como asignaturas obligatorias, en muy pocas carreras, y en forma convergente, o sea, como asignaturas electivas o optativas. Actualmente muchas siguen siendo de esa manera, puestas en los planes de estudio. No se observaban por aquellos años en forma transversal.
Para nosotros, debemos aclarar esto, para nosotros un contenido que se inserta en forma transversal acompaña toda la carrera, no es transversal o horizontal, a ver cómo decirlo. Es un acompañamiento a lo largo de todas las materias. En primer año, retomamos en segundo, en tercero, a eso le llamamos nosotros transversal. Bueno, no encontramos eso en aquellos años. Sí encontramos en algunas asignaturas recorridos sobre esta temática a lo largo de la asignatura, lo que también era bastante interesante, pero no a lo largo de todo el planeta. Y lo que sí pudimos observar, esta indagación la hicimos en planes de estudio de todo el país, que si había materias de carácter obligatorio, o sea, formando parte de la currícula, esto ocurría principalmente en universidades privadas. En las universidades nacionales aparecían como contenidos optativos o como materias electivas u optativas. Y los ejes que eran ética de los negocios, responsabilidad social y empresaria y medio ambiente. Lo que dijiste recién es importante. Nosotros hicimos relevamiento en las universidades de todo el país. Analizamos los planes de estudio de todas las carreras económicas de todas las universidades a las cuales, de todo el país, a las cuales pudimos acceder. Tratamos, en realidad accedimos a todas las provincias y no vamos a decir al 100% de todas las universidades, porque no creo que no hemos podido hacerlo, pero sí podríamos hablar de un 80% de todas las universidades y los planes de estudio, no los planes de estudio, de los programas de todas las materias que estaban en la currícula y que tenían algo que ver con la temática. Es un tema importante. Sí. Bueno, respecto de esto que antes que decíamos, ¿no? Y lo difícil y la respuesta esta políticamente correcta que siempre aparece cuando uno hace una entrevista, bueno, aparecía esto, ¿no? Que, bueno, obviamente los docentes decían que la universidad debía estar incorporada en los planes de estudio, era maravilloso que lo sea en forma transversal, pero bueno, cuando contrastábamos esos decires con lo que realmente pasaba, bueno, esto no se plasmaba, ni en los planes de estudio, ni en los programas de las asignaturas. Así que ahí vimos como una distancia entre los decires y lo que efectivamente se hace, ¿no? Que sucede frecuentemente, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces los hallazgos de esos primeros proyectos de investigación. Bueno, entonces, un poco de toda esta parte, vemos la necesidad subyacente que un poco el tema de que no exista una verdadera incorporación de la currícula, de la temática en la currícula, básicamente es porque primero debemos profesionalizar a los docentes en la temática para poder achicar la brecha entre los decires y la práctica y poder así brindar una formación acorde a los requerimientos que la sociedad pide y dar entonces esa tensión que hay entre decir y el hacer, porque si existe esa tensión, más va a haber una tensión entre el pensar y el decir. Entonces, lo que nosotros notamos es esto que recalco muchas veces, que las respuestas son siempre políticamente correctas. La sostenibilidad tiene que estar, la sostenibilidad figura también en los programas, está siempre presente, es muy lindo, pero después no se enseña, no se incorpora, no se transversaliza a lo largo del tema, y fundamentalmente porque los docentes no están formados en la temática. Entonces, el primer desafío que se presenta es la profesionalización de los docentes en la temática, que no es poca cosa en este momento, porque aún hoy eso no sucede. Después seguimos avanzando en la temática, nunca dejando de lado el problema de la formación, pero ya ahí empezamos,
nunca dejando de lado el tema de la formación y de la sostenibilidad, pero bueno, obviamente van apareciendo otras cuestiones, aparece el tema de la 2030, entonces incorporamos el desafío de ver qué pasaba con el impacto de la percepción y las expectativas de la comunidad académica. Acá ya nos centramos más específicamente en nuestra facultad, sobre la consecución de los ODS, ¿no? Que la investigación que terminamos ahora a fin de año, digamos, ya. Y el objetivo que nosotros nos planteamos fue, primero, generar un conocimiento acerca de los modos de contribución que hay, que había, tanto actuales como potenciales, y de las percepciones y expectativas que la misma comunidad académica tenía sobre cómo se podría obtener lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y cómo, por otro lado, también lo que nos interesaba saber era cuál era el estado de conocimiento que tenía la comunidad académica sobre la Agenda 2030, ya sea en forma explícita como implícita. Y por otro lado, también conocer los decires de los actores informantes clave, que en este caso para nosotros son los estudiantes. Nosotros lo que queríamos ver era, por un lado, ya sabíamos qué pasaba con los docentes, entonces ahora queríamos saber qué pasaba con los estudiantes, si realmente estaban interesados con la temática, qué percepciones tenían, qué no tenían, qué es lo que pasaba con ellos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos a lo largo de todo esto? Y si bien ustedes pueden pensar que los títulos o lo que nosotros veníamos investigando son cuestiones estancas, ¿verdad? Es toda una misma línea transversal y las investigaciones y los hallazgos y los objetivos se iban sumando, ¿no? Es como una escalera, es un peldaño atrás uno sobre otro, y lo que encontrábamos en un lado nos reforzaba lo que ya veníamos viendo en el otro, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y lo primero que nos surgió de todo esto es que no hay una expresa mención, en todo lo que estamos viendo, eh, a lo que es ODS y sostenibilidad, específicamente. Quizá tendríamos que decir que a partir a lo mejor de este último momento, quizá hará los últimos 2 o 3 meses, se empieza a hablarse específicamente de ODS, pero no antes de hace 2 meses. Y en cuanto a las acciones ligadas a los aspectos normativos, podríamos decir que la mayoría, y acá mezclamos un poco con relevamientos que hicimos también de otras unidades académicas, porque el mismo trabajo que hicimos con respecto a analizar cada uno de los planes de estudio, hicimos el relevamiento de unidades académicas de todas las facultades que forman parte del CODESE, ¿no? Entonces analizamos cómo trabajaba en el tema de la Agenda 2030 todas las facultades que estaban terminadas. Entonces, una de las cosas que vimos que así como ninguna tampoco trabajaba el tema de ODS en forma general, la mayoría tenía a lo mejor en ciertas unidades académicas, trabajaban en temas de política de género, como acciones a lo mejor dentro de su propia facultad, pero no con un enfoque de género el enfoque de género no específicamente, sino trabajado como derechos humanos, ¿no? Dentro de lo que el grupo sería de derechos humanos, no hablar de política.
cuentan con protocolos de actuación frente a situaciones de violencia y ese tipo de cuestiones, o sea que más que nada es una cuestión de gestión dentro de las universidades. Y también lo que muchos encontramos también en ese relevamiento era esta cuestión de que había mucho tipo de pasantías, que todas hacían referencia a que trabajaban en las pasantías, pero cuando empezamos a rascar un poquito, las pasantías no eran en el área de sostenibilidad, sino que eran pasantías generales en cuanto tienen que ver a otras cuestiones que refieren a las ciencias económicas. Y, y en cuanto a lo que tiene que ver a los aspectos culturales que hacen a esta temática, básicamente donde sí se trabajaba mucho en el tema del budismo, y ahí sí había mucho contenido a lo mejor que tenía que ver con el emprendedurismo, pero poco con respecto, seguíamos en la misma tónica, que poco con respecto a la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que veíamos nosotros? Que las universidades nacionales, acá sí hablamos solamente de las nacionales, porque como les repito, trabajamos básicamente con las del CODESE, a pesar que si bien trabajamos con la del CODES, igualmente trabajábamos todas las disciplinas, no solamente la carrera del contador. Si bien todas están trabajando o tratando de trabajar en pos de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, que son los ejes que trabaja el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, lo hacen de manera dispar. Eso es obvio si tenemos en cuenta las características propias de cada unidad académica, el espacio que ocupa, las diferencias de poder y las relaciones que establecen dentro de nuestro mapa nacional, ¿no? Porque eso no es raro. Y si bien se observa mención a bien no hay una mención expresa a lo que es la Agenda 2030 en las acciones y en las propuestas que hemos relevado en todos en todos los ejes que se trabajan, algunas de ellas sí cuentan con acciones que podemos empezar a decir esto responde a tal ODS, responde a tal otra cosa y más, pero no está trabajado directamente como que responde a la Agenda 20. Y en cuanto a lo que hace a la parte académica, se observan algunos contenidos curriculares afines y una variada oferta extracurricular. O sea que seguimos en la misma sintonía de lo que veníamos viendo antes. O sea, llegamos al 2023 de la misma manera que hasta ahora. Entonces, eh, siguiendo con este otro, ¿qué es lo que dicen los estudiantes con respecto a esto? Los estudiantes refirieron que es un tema que conocen, poco, pero lo conocen. Y básicamente nosotros indagamos de dónde viene ese conocimiento, de dónde lo sacan. Si de clases, si de libros, de dónde, básicamente de las redes sociales. O sea que el manejo digamos, la veracidad y la cientificidad que tienen sobre el tema va a depender de la red social y quién lo puso en las redes sociales. Entonces es un tema que hay que tener en cuenta. Un hallazgo importante está relacionado que el tema que los estudiantes relacionan el constructo sostenibilidad con el tema conciencia, ¿no? Como una necesidad, o sea, ellos relacionan la sostenibilidad con la conciencia, con esto de ser responsable
tener un conocimiento responsable y profesional en la temática. Sienten un deber a tener que saber sobre la temática. Entonces ahí ya vemos que hay una brecha entre lo que sostienen los docentes y lo que consideran los alumnos, ¿no? En cuanto a las preocupaciones que tienen los alumnos, lo primero que hacen ellos, acá nosotros esto lo comparamos con un estudio similar que se hizo en España, con alumnos de un máster. Entonces, ahí por eso nosotros ponemos la comparación, ¿no? Acá los alumnos lo que piensan que lo más importante es el ODS 1 que refiere a la pobreza y el ODS 4 que refiere a educación. Mientras que para los españoles, para los alumnos españoles, lo más importante es el ODS 10, la desigualdad, y el ODS 13 del cambio climático. No es de extrañar la diferencia porque los contextos son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, nosotros acá lo que vemos es que la incorporación de la temática de la sostenibilidad en programas y áreas dentro de la academia podrá tener una importante resonancia entre los estudiantes de grado como futuros actores claves del desarrollo y de la acción para el cambio. Y es algo que los estudiantes lo están pidiendo. Y los docentes no están dando cuenta, o no nos están, no, o sea, me incluyo como docente, nos incluimos como docente, pero también nos quedamos fuera porque nosotros estamos preocupados porque sí nos damos cuenta, ¿no? Y para concluir y para cerrar, tendríamos que decir que, como dijo Marcela antes, las preocupaciones acerca de la sostenibilidad datan de hace muchos años. Y tenemos que ponerle fecha. Los temas de responsabilidad social empezaron a trabajarse alrededor del año 50, 1950. Queremos venirnos más para acá. El informe Brundtland, en el año 1989, saca a la luz los problemas que estamos teniendo. Y si nos queremos venir mucho más cerca, con la iniciativa de Pacto Global, con la sanción de Pacto Global como el brazo digamos, para el sector privado que acompañó a los ODM que establecen Naciones Unidas, ya ahí nomás ponemos esos hitos, nos damos cuenta que esto no es un tema novedoso, no es algo que recién nos encontramos, que salió el año pasado y tenemos que salir todos corriendo. Es algo que viene hace muchísimos años, o sea que no es algo que tenemos que desconocer. Entonces no podemos desconocer el recorrido que se viene trabajando, las experiencias, los éxitos, los fracasos que hubo en todo eso. Lo que tenemos que hacer es sumarlo, sacar los fracasos y seguir avanzando con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es acelerar la implementación de estas temáticas. ¿Por qué? Porque la aceleración con lo que el mundo y el mercado actual, el mercado laboral, es lo que se ha ido diciendo, no espera. Y estamos pensando todavía, algunos profesionales todavía están pensando si esto vale la pena. Yo creo que esa pregunta está bien que se la hagan internamente, pero el mercado ya la resolvió. Hay normativa internacional que la está exigiendo. Entonces, como duda personal es muy válida. Podemos estar de acuerdo o no. Pero como profesionales tenemos que dar respuestas a nuestros clientes. Entonces, me parece que esto se presenta como un verdadero desafío, ¿cierto? A esta temática. Debemos dar respuesta en la formación en las disciplinas que hoy nos convocan. No únicamente para los futuros profesionales, sino también los que ya están ejerciendo actualmente la profesión.
¿Por qué? Porque hay graduados de hace muchísimos años. Hasta ahora hablábamos de los a graduarse y los jóvenes graduados, pero hay graduados muchos años y tampoco conocen el tema. Pueden no interesarles trabajar, pero muchos podrían estar interesados si conocieran de la temática. Yo creo que es una decisión que deberían. Bueno, hasta acá, no sé si Bueno, sí, respetamos quedan 2 minutos, quedan todavía 7 minutos para una pregunta. bueno. Primero, bueno, muchas gracias, parece muy interesante las conclusiones que han abordado, creo que son un puntapié como para poder empezar a pensar acciones a futuro por parte de las instituciones académicas y de muchos otros actores sociales. En base a eso, y viendo el nuevo proyecto de investigación que van a tener a raíz de 2024, ahí hablan de que avanzarán hacia otros actores, no solo hacia profesionales en ciencias económicas. Entonces, ¿eso implica dejar de lado como un eje a la formación de profesionales en ciencias económicas o se adicionan los otros actores a tener a este dentro del núcleo? Bueno, no, en realidad es incluir, además de profesionales en ciencias económicas, que es un rol clave en el tema, incluir a otros también pueden contribuir al logro de los objetivos de desarrollo. Sí, en realidad nosotros lo que planteamos es que para la consecución de los ODS, también el tema de la empresa mucho más amplio de actores sociales que colaboran por ti, o sea, de podemos trabajar en conjunto. Entonces, ¿cómo articulamos el trabajo conjunto de todos esos actores? Y por supuesto, ninguno va a poder trabajar solo. Todo esto se logra, como lo dice el 17, perdón, en adelante. Entonces, ¿quién es el articulador de todo eso? ¿Quién es el denominador común que está en todos lados? Profesionales de ciencias económicas. Seguimos dando vuelta con esto. Entonces, no es que varimos o que dejamos de lado la formación, sino que le seguimos generando, encontrando lugares a donde seguimos apuntalando el rol del profesional en ciencias económicas. A donde vamos viendo, cada vez vamos abriendo más caminos y vamos reforzando el rol. Una ¿Alguna otra pregunta. consulta? Sí, una consulta genérica, si podemos diferenciar, porque ustedes hicieron en la locución referencia a la sustentabilidad y está por otro lado la sostenibilidad. Si pueden. Hay una diferencia. En realidad nosotros siempre hablamos de sostenibilidad. Sí, Y bien. los que hablaron diferentes fueron los decanos. Cuando nosotros manejamos en todas las presentaciones la palabra sostenibilidad. Sí. La diferencia, básicamente, ¿por qué se produce la confusión, por decir así? Porque vulgarmente hay una confusión, si me permite, es por el hecho que la palabra surge en idioma inglés. Para el idioma inglés hay una sola palabra que involucra las dos palabras en castellano. Después de muchas idas y venidas, Naciones Unidas adoptó el término sostenibilidad para una cosa y sustentabilidad para otra, luego ¿Cuál sería la diferencia? ahora consensuada con la academia. El tema sostenibilidad refiere a trabajar en las tres dimensiones. Trabajar en la dimensión social, buscar el equilibrio, trabajar en la dimensión social, económica y ambiental, con todo lo que ello implica en la gestión, el impacto, los negocios y demás. En cambio, hablar de sustentabilidad refiere pura y exclusivamente a trabajar con recursos ambientales. O sea, cuando nosotros hablamos de sustentabilidad nos referimos solamente al recurso natural. Vos vas a hablar de sustentabilidad cuando lo único que te importa es conservar el recurso, que vos querés conservar el árbol, no te importa absolutamente más nada, vos querés conservar el árbol. Si vos te interesa
si te interesa, por ejemplo, la industria maderera, nunca puede ser sustentable, siempre tiene que ser sostenible, porque lo que estás buscando es el equilibrio. Una empresa no va a ser sustentable como negocio porque iría en contra del beneficio económico. Entonces, el desarrollo es sostenible. La parte sustentable se maneja para todo lo que es solamente referido a recursos naturales. Vos podés hablar de sostenible y sustentable. Eso sí podés decir. También podés hablar que una construcción puede ser sustentable y puede ser sostenible. Son diferentes. Vos podés tener una construcción sostenible, ¿por qué? Porque el negocio de la construcción es sostenible, pero también te puede preocupar que sea una construcción sustentable, que no deteriore el medio ambiente fundamentalmente, pero ahí no te estás preocupando por los costos, no te estás preocupando qué pasó con el resto de las dimensiones. Pero hay que tener en claro ese tema. Nosotros, desde la lista nuestra de ciencias económicas, en el 99% de los casos, debemos hablar de la sostenibilidad y no de la sustentabilidad. Un comentario que yo estuve, bueno, también leyendo sobre ese tema. Claro, ¿qué ocurre? Lo que hay es una gran resistencia al cambio del modelo de negocio. Los modelos de negocio están diseñados casi en forma exclusiva para tener un resultado económico financiero en el corto plazo. La sostenibilidad se evalúa a largo. Entonces hay que hacer un cambio de modelo y Es un cambio cultural que comienza en este caso no solo con los alumnos, sino también con ya los profesionales que, digamos, llevan muchos años de ejercicio de la profesión, pero no tienen inculcado esta idea. Ese es el problema, justamente. Ese es el tema que es lo primero que, o sea, yo trabajo mucho con posgrado también, y lo primero que te digo es que no me lo permite, yo vengo aquí a hacer. Por eso, lo importante de esto, en realidad, es que cuando uno comienza a capacitar en estos temas, no es decirle cómo se hace la cosa, o sea, tenés que trabajar con esto, sino empezar a dar los por qué, ¿cierto? Darle toda una cuestión teórica que, mira, esto viene de acá, un poco que tiene que ver, como planteaba Diana, el tema de los valores, esto tiene un fundamento epistemológico, llegamos a este punto por esto, si vos venís por este camino, seguimos aquí, se puede modificar, llegás a lo mismo, la función social, digamos, el rol de la empresa es esto, no vas a perder de ganar, vas a hacer, o sea, acompañar con explicación, o sea, con teoría que no sea decir, no, no tenés que ganar esto, tenés que hacer esto otro, porque evidentemente eso es lo primero que te produce rechazo. Internalizar el modelo. Es realmente un cambio cultural, no vale una cuestión más conductiva. Tenés que hacer con una receta. Bueno, y ese cambio, por eso la palabra conciencia que apareció en estos cuestionarios a los estudiantes, de algún modo nos alienta, nos da una esperanza, porque ellos mismos te están diciendo que tomar conciencia de es todo un tema, es todo un tema el cambio. También uno lo ve en la práctica profesional, cuando yo digo que lo tengo dividido por generaciones. Cuando a la cabeza de las empresas la generación que está al mando tiene más de 60 años, no recuperar algunos años. Sí, porque siempre hay excepciones. Para que me hizo un corte de los 58 años. La verdad que me quedé con la duda, ¿por qué 58? No 60. Bueno, un poco más, un poco menos, pero ahí andamos, mira. Para mí yo lo pongo en los 60, pero, y siempre, por supuesto, hay excepciones, ¿no es cierto? Después tenemos los NII, los que vienen en función de la formación previa que han tenido o ya alguna cuestión personal, en esa cuestión de a qué apunto yo, qué es lo que hice con mi vida, qué me interesa, qué no me interesa, no ya con una formación profesional.
y que son los que están entre los 40 y pico y los 50, 70, más o menos. Y ahí podemos hacer hasta 50, son fáciles de reconvertir, entre 50 y 60 son más difíciles. Y después me delicia trabajar con los jóvenes, porque ellos son los que, aunque no le ponen nombre, a lo mejor no tienen la menor idea, pero tienen el espíritu y tienen la necesidad de hacer las cosas diferentes. Entonces es muy fácil darle todos estos elementos porque ellos enseguida innovan y lo redaccionan y lo aplican sin ningún problema. Pero bueno, ahí tenemos, es un cambio cultural. Gracias. Gracias.